la parte de los ciclos para entender la dinámica de mediano plazo y la economía de mediano plazo en el sentido que el plazo mínimo que hay que mirar. O sea, yo creo que el plazo mínimo que tiene que mirar un gobierno son 50 años. Las eras son sucesiones de estos ciclos donde hay alguna característica, donde hay características demográficas que hay que ver. Porque ahora, de la misma forma que en la era que se inició en 1860, esta cosa ya está terminada, porque la población ya no crece o no va a crecer en la época. Y este estancamiento de los índices demográficos va a cambiar la forma como se planifican las inversiones. Por ejemplo, el Perú va a alcanzar su población máxima entre el 2030 y el 2040, en el 2003. ¿Qué significa? Que el número de niños ya va a caer. Hay que cambiar y modificar la forma como se piensa la inversión pública, porque el gobierno parece creer ya, que sigue en el siglo XIX, donde la población crecía. Cuando cambie la demografía, varias secciones enteras, industrias enteras van a entrar en estancamiento. Inicialmente los que van a sentir este impacto son las instituciones educativas, los centros de diversión, entretenimiento, porque cuando cambie la composición de la población. Y esto es lo que está comenzando a pasar. Fíjate que un detalle importante que poca gente sabe es que si Lima no recibe migración, su población desciende por presiones demográficas, porque la población de Lima no alcanza para reponer la población. Ya. Y como la población en otras partes del Perú es cada día, su crecimiento es menor, el aporte de inmigrantes de Lima cada día va a desaparecer hasta que probablemente la migración se anule. Cuando ocurre eso, la población de Lima va a comenzar a caer. Entonces entenderás que si la población de Lima comienza a caer, la construcción de vivienda va a disminuir. Eso va a ocurrir en 20 o 30 años. Y la demografía no depende de la política, es una cosa que ya está en proceso. El gobierno lo único que puede hacer es administrar esos problemas. La parte política tiene muy poca importancia. Primero, tendría importancia si es que los gobiernos tuvieran planes de largo plazo, pero nuestros gobiernos no tienen planes de largo plazo, entonces lo único que hacen es limitarse a reaccionar ante realidades ya consumadas. Y por lo tanto lo que hace uno lo deshace otro, entonces en el largo plazo la política se deshace. En 1860 es en realidad donde comienza la era, donde comienza a crecer, donde ya no solamente hay una recuperación demográfica, sino dos procesos nuevos históricamente, que son la recuperación se transforma en explosión demográfica, un crecimiento más o menos intenso de la población, y comienzan a producirse las migraciones internas, especialmente desde la región sur hacia Lima. ¿Ya? Y es la era donde otra característica de la era moderna es el fuerte crecimiento de Lima en relación a las otras ciudades. Ahora el predominio de Lima es inmenso, pero eso es nuevo, no es una característica de toda la historia del Perú, se genera en la era moderna. La desigualdad en el Perú, los fuertes desequilibrios de ingreso regional que observamos son nuevos. En la época, en las otras áreas no existían. La diferencia entre el ingreso per cápita de Lima y la sierra, etcétera, era muy reducida. Era menos de 30, 40%. Ahora estamos hablando de casi el doble de ingreso per cápita. En realidad, la mayor parte de la desigualdad no viene de la época colonial. En la época colonial, más o menos, las desigualdades eran muy similares a las de Europa, sino que se gesta después de la guerra con Chile, es un fenómeno reciente. ¿Ya? Entonces, hay muchas teorías que atribuyen a la desigualdad un origen colonial, eso es falso. ¿Ya? Otra cosa que demuestra el libro es que el ingreso per cápita del Perú con respecto a España eran aproximadamente iguales en la época colonial y no mostraban ninguna tendencia a ampliarse el diferencial. ¿Ya?
donde muestran esas tendencias es después de la independencia. Lo que quiere decir que el retraso del Perú no es colonial, el retraso del Perú es reciente, comienza a gestarse a partir de 1870. Esos son resultados nuevos. La desigualdad regional se ha triplicado en la época moderna. O sea, gran parte de la desigualdad es una creación de la forma como se ejecutó y cómo se priorizaron las inversiones estatales. Y por no entender que estas cosas tienen consecuencias de largo plazo, que no son de 5, son 15, 20 años. Si tú notas, la carretera panamericana comienza en el norte y termina en Lima. En el sur llega hasta Arequipa, pero en el sur existían solamente carreteras de afermado. La primera carretera buena que tiene el sur es la transoceánica. La adquiere 100 o 150 años después, mientras que ya existía en 1930 una panamericana que unía Lima con el norte del país. Mejor. Entonces, eso te permite generar vías de comunicación con Lima y aprovechar las ventajas de la aglomeración con Lima. El sur no tuvo esas desventajas, entonces toda la producción del sur comienza a adquirir desventajas comparativas. Entonces, si hay esas desventajas en términos infraestructurales, va a haber muy poca inversión en el sur. Una carretera del tamaño de la Panamericana tiene impactos en 70 años, por eso es importante. Entonces, no vas a captar los beneficios en 15 años y te puede deprimir regiones enteras el Perú. Estas carreteras no las hace un solo gobierno, sino las hace una sucesión de gobiernos.